Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, voces de la periferia. Bienvenidas a Flores Rebeldes, voces de la periferia, donde las voces de lucha florecen desde todos los rincones en el país. Hoy nos acompaña una mujer que ha tejido un camino en la defensa del derecho de decidir, desde el corazón del activismo feminista y con presencia nacional. Recibimos con mucho respeto y entusiasmo a Emma Obrador, integrante de Marea Verde México. Emma es una pieza clave en la gestión legislativa para la despenalización del aborto en todos los estados de la República. Nos hablará sobre su historia, los retos y las resistencias que enfrentan en esta lucha por la autonomía y la justicia reproductiva. Emma, bienvenida, este es tu programa. Muchas gracias por la invitación a Flores de Acero. Arely Huerta, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto estamos aquí en este programa, entusiasmadas por la participación. Excelente. Emma, cuéntanos, ¿cómo es tu inicio en el activismo? Mi inicio en el activismo es desde una asociación civil que es AMAM, Asociación de Mujeres Abrazando México, fundada precisamente el año en que se despenalizó el aborto en Ciudad de México. Fue en el año 2007 que se fundó AMAM y empezamos como una asociación civil un poco asistencialista, porque en ese momento no teníamos conocimiento de muchas cosas que fuimos aprendiendo conforme caminamos este sendero de hacer estudios de género, de encontrarnos con feministas, de tener una comprensión de que lo que estábamos trabajando se acercaba más hacia el feminismo, ¿no? Fueron años de trabajar con muchas mujeres en el Estado de México, de hacer una sinergia con otras organizaciones de la sociedad civil, con otras colectivas y darnos cuenta de la necesidad que había, que las mujeres y las niñas tenían en la periferia de la Ciudad de México, en las periferias del Estado de México. Y pues conocer la problemática de primera mano nos hizo encontrarnos con otras feministas, precisamente caminar con las compañeras de la Marea Verde, hasta de hecho juntarnos con otras compañeras en el 24A, ese 24A tan importante que fue una movilización que surge desde el Estado de México hacia la Ciudad de México. Entonces, pues fueron muchos años de activismo, de hacer el Encuentro Nacional Feminista en Toluca, la primera vez que tomamos la explanada del Palacio de Gobierno con un performance en donde todas nos tiramos en el piso simulando pues esta situación de los feminicidios que tanto nos han afectado en el Estado de México, ¿no? Las tantas veces que el Estado de México ha sido el primer lugar en víctimas de feminicidio que justamente nos llevó a activar este Encuentro Nacional Feminista en el 2015. Entonces, muchos años de trabajo, muchos años de andar y muchos años de encontrarnos con otras compañeras en esto, años de ser acompañantes para acompañar a otras niñas, adolescentes, mujeres que desean interrumpir voluntariamente su embarazo, formar redes con otras compañeras. Entonces ha sido un trabajo intenso de muchos años. Muchas gracias, Emma. Cuéntanos, con todo esto, ¿cómo ha sido tu experiencia llevando este activismo a distintos estados del país, donde, o sea, son realidades sociales y políticas tan diversas? Claro que se ven ahí los cambios, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Pues fíjate que tuve la oportunidad de estar como consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres varios años. Fui consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres cuando estuvo Lorena Cruz Sánchez como presidenta de Mujeres, y ahí pues darnos cuenta de que quienes estamos trabajando este tema, no todas somos feministas, que hay que reconocer pues los avances del movimiento amplio de mujeres también, y las luchas que en las que hemos coincidido, en las que hemos estado juntas, y conocer las realidades de los diferentes estados de la República Mexicana, en donde los temas en especial de las desapariciones, de los feminicidios, son temas constantes en toda la República. Es una problemática general en México, pero también los temas de derechos sexuales y reproductivos, como es una necesidad en todo nuestro país, pero en especial cómo los cambios en las legislaturas estatales a veces pone a las niñas y mujeres en una posición de mayor desigualdad en algunos estados, ¿no? Estados como en ese entonces era Oaxaca, Guerrero, en donde las mujeres estaban, Veracruz, viviendo una situación tremenda de desigualdad para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Conocer esta problemática pues sirvió también para hacer una incidencia y sobre todo reconocer que las luchas que se estaban viviendo en toda la República Mexicana, en todos los estados, pues ver un reflejo en el Estado de México, pues ha sido uno de los últimos estados en despenalizar el aborto para estas 12 semanas, siendo un estado colindando con la Ciudad de México, siendo un estado de la periferia y en donde las mujeres no podían acceder a este derecho, ni las niñas ni las mujeres podían acceder a este derecho. Años de lucha que nos costó para que apenas el año pasado se despenalizara el aborto en el Estado de México. Entonces, creo que vamos avanzando mucho, que hoy hay 23 estados en donde se ha despenalizado el aborto. Hay estos estados en donde se ha despenalizado, pues es muy importante el trabajo que se ha hecho de parte de la Marea Verde a nivel nacional, en donde se han agrupado compañeras de diferentes colectivos feministas en los estados y donde no han dejado de hacer presión, de hacer esta incidencia legislativa para que se haga pues una realidad en 23 estados de la República Mexicana. Faltan cada vez menos estados y tenemos confianza en que vamos a seguir avanzando hasta que se consiga en toda la República Mexicana, porque aunque el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia ya haya emitido resoluciones al respecto, esto no quiere decir que en los estados se pueda acceder a este derecho a la salud sexual y reproductiva en las mismas condiciones, ¿no? Todavía hay discriminación para las niñas y mujeres en algunos estados, y el acceso a la norma oficial mexicana 046, por ejemplo, a pesar de que tendría que ser generalizado, todavía choca con algunas legislaciones estatales, y pues seguimos haciendo presión e incidencia desde diferentes colectivos para conseguir esto. Muy bien. ¿Qué implica el trabajo de gestión legislativa en torno al aborto legal? ¿Cuáles han sido sus mayores obstáculos a los que se han tenido que enfrentar? Pues sobre todo lo que tiene que ver con la derecha, el conservadurismo, la cuestión religiosa, eh, por esta idea de ver el aborto desde una visión religiosa y dogmática, en donde pues convergen muchos temas que no tienen que ver con el derecho a decidir de las mujeres, que tiene que ver con la tutela del Estado, con el patriarcado, ¿no? Y la forma en que tutela los cuerpos de las niñas y las mujeres. Esto ha sido lo más difícil, el que hay un avance en el sentido de que las legislaciones ya se integran también por mujeres,
pero cuerpo de mujer no ha garantizado el acceso a estos derechos, ¿no? Yo creo que más que nada es un camino en donde cada vez más personas tienen perspectiva de género para poder entender que están legislando y que tiene que ser una legislación a favor de todas las personas, en donde no se deje a las niñas y a las mujeres atrás en cuanto al acceso a sus derechos humanos. Ha sido una resistencia extrema, ¿no? Y pues hemos visto que hay estados en donde no se quieren comprometer las y los legisladores estatales a, a tener a una toma de decisión que signifique que tengan menos electores, ¿no? Ujú. Menos posibilidad o que vayan a tener algún estigma en cuanto a su avance electoral. Entonces, se deja a la voluntad política. Imagínate lo grave que es que un derecho humano como el derecho a la salud sexual y reproductiva que tenemos las mujeres, que está señalado en la Constitución, en el artículo cuarto constitucional, ¿no? Que tenemos el derecho a integrar nuestra familia como querramos y que haya una cuestión de voluntad política en cuanto a las legislaciones, ¿no? Pero ha sido eso, ha sido un tema de voluntad política, ha sido un tema de compromisos establecidos, pero también de presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil por las normatividades que se están impulsando precisamente desde las colectivas, desde las organizaciones, desde los grupos feministas, desde las acompañantas, que hacemos presión constantemente para que sea una realidad. Yo creo que el derecho humano fundamental por excelencia, el derecho humano a decidir sobre tu cuerpo, y las mujeres estábamos limitadas en ese sentido, ¿no? Seguimos todavía en algunos estados limitadas en ese sentido. Entonces, pues yo creo que sobre todo eso, esos obstáculos son los que enfrentamos, ¿no? La resistencia, los Claro. grupos religiosos, algunos grupos de derecha políticos, ¿verdad? Y sobre todo el sistema patriarcal, el sistema que nos tutela a las mujeres y no nos permite decidir sobre nuestro cuerpo y sobre el número de hijas e hijos que queremos tener. Por supuesto, con todo esto, con todo lo que ya has recorrido, ¿hay algún momento, alguna marcha, algún encuentro o resistencia comunitaria que te haya marcado especialmente en este proceso? Yo creo que desde siempre hemos marchado el 28 de septiembre, primero en Ciudad de México, nos juntábamos de todos los estados de la República a marchar el 28 de septiembre y como Día Internacional para la Despenalización del Aborto. Y esos 28 de septiembre siempre han quedado marcados, ¿no? Porque primero éramos poquitas, pero luego empezó a hacer una movilización enorme y ahora esas movilizaciones ya se han llevado a los estados. En los estados, yo recuerdo que antes en el Estado de México no había movilizaciones feministas, se ha ido avanzando, las jóvenes están tomando muy fuertemente el territorio, eso me alegra mucho, la fuerza de las jóvenes ante el feminismo, cómo se vienen apropiando de todo lo que es este camino feminista, de los principios feministas y de cómo precisamente la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos viene siendo uno de esos principios feministas, ¿no? Y que lo vienen haciendo el 28S también en el Estado de México. Entonces, marchar el 28S en el Estado de México y ver que cada vez más se juntan las compañeras, las colectivas, y que se viene haciendo la marea verde, ¿no? Que se viene haciendo esta marea verde intensa. Pero también hemos marchado en Veracruz por la despenalización del aborto. Entonces, imagínate Veracruz, que tiene una alerta de violencia de género por agravio comparado por el derecho a la salud, precisamente en ese sentido, ¿no? Y tomar el espacio público siempre es un mensaje fuerte, ¿no? Un mensaje de que estamos aquí, de que estamos en resistencia, de que tenemos la digna rabia, que yo creo que esa es una aportación muy fuerte de las colectivas del Estado de México,
el derecho a la digna rabia, a estar molestas y enojadas con un sistema que nos limita, con un sistema que criminaliza a las mujeres por el derecho a decidir. Y pues esos 28, el 28 ese ha sido, yo creo que muy fuerte para mí, en donde tengo muy claro, una claridad muy fuerte que estábamos luchando por la despenalización del aborto en todo México, ¿no? Por un derecho humano para todas. Así es, y que pues precisamente esas voces como que van hecho eco, 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 y ya se ha llegado a lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Muy bien, Emma. Vamos a una breve pausa, pero quédense con nosotras porque al volver seguimos conversando con Emma sobre cómo se construye el derecho a decidir en un país tan desigual. Esto es Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Volvemos en un minuto. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Queremos agradecer a CIMAC Radio por abrirnos este espacio para amplificar las voces de mujeres activistas en la periferia. Gracias por ser parte de la resistencia y por impulsar la difusión de las luchas comunitarias. Las invitamos a seguir a CIMAC Radio en sus redes sociales para descubrir más contenido que inspiran y transforman. Búsquenlas en Facebook y X como CIMAC Noticias, Instagram como CIMAC Foto y en radio en línea, Spotify y SoundCloud como CIMAC Radio. Sigamos tejiendo redes de resistencia. Ya estamos de vuelta en Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. Gracias por seguir con nosotras. Continuamos esta conversación profunda con Emma Obrador, activista de Marea Verde, hablando sobre aborto legal, gestión legislativa y el poder del feminismo en movimiento. Emma, ¿qué papel han jugado las colectivas locales y las redes feministas en este avance legal? Muy fuerte. Ha significado, yo creo, una forma de hacer incidencia, de hacer esa presión necesaria, ¿no? En las instituciones públicas, en los gobiernos, en las legislaciones, señalando las problemáticas, porque quienes hemos estado en las colectivas, pues nos hemos informado, nos hemos capacitado, y muchas de las colectivas son acompañantes para interrupción voluntaria del embarazo, y nos hemos enredado precisamente para que la gente, las mujeres en nuestras comunidades se informen de por qué buscamos la despenalización del aborto, por qué es importante, y de hecho ahora buscamos la despenalización del aborto por todo el tiempo, no solo por 12 semanas, ¿no? Entonces, van surgiendo colectivas, va surgiendo el movimiento, va surgiendo cada vez más jóvenes, mujeres jóvenes que están enterándose de sus derechos, conociendo de feminismos, y nos vamos encontrando en la calle, nos vamos encontrando en las redes. Las redes han servido mucho para conectarnos, los medios de comunicación han servido mucho para que las mujeres nos encontremos, para que a todas las edades coincidamos en la importancia de este derecho a decidir. Y mira, yo que me considero ya una mujer madura de muchos años de caminar este rumbo, ¿no? Hacia la despenalización del aborto, te puedo decir que hay grupos que están tomando las redes y que están haciendo incidencia también en las redes, y la incidencia que se hace en las redes para hacer presión ha sido muy importante. Entonces, las colectivas, pero
también la física, ¿no? Estas reuniones físicas que tenemos donde nos encontramos, a pesar del espacio de la pandemia, por ejemplo, que fue un espacio en donde vivimos mucha violencia, en donde se incrementó esta necesidad de practicarse un aborto, pues sí, también nos conectábamos por Zoom y esto permitió que las colectivas que estábamos en diferentes lugares pudiéramos coincidir en un mismo espacio virtual para avanzar en estos temas. De hecho, recuerdo que coincidimos varias veces con algunas agrupaciones de Marea Verde para hacer precisamente trabajo, ya sea desde la capacitación para acompañantes hasta para compartir nuestras Claro. experiencias en cuanto a la despenalización en los estados, cómo se iba avanzando, lo que nos faltaba, porque no es solamente la despenalización y legislativa y ya, ¿no? Sino Claro. que es una serie de procesos administrativos que se tienen que seguir, a los que tenemos que darle seguimiento. Entonces, había colectivas que ya nos contaban sus experiencias. Entonces, creo que el coincidir, que el escucharnos, que el compartir nuestras voces, que esta disidencia que está en todos los espacios y los encuentros físicos también que pudimos tener, porque hubo varios encuentros, de hecho, para el Estado de México, que es el espacio donde yo radico, la territorialidad que me atraviesa, eh, pues muchas veces nos empezamos a reunir en Toluca, empezamos a hacer años de incidencia para la despenalización del aborto, que nos corrieran a manguerazos de agua, que nos cerraran las puertas, que tuviéramos que tomar el espacio público, nos hacía coincidir cada vez más con más compañeras interesadas en el tema, ¿no? Encontrarnos de muchos años de lucha. Y creo que esto fue algo que también aconteció en los estados, nos llevó a concentrarnos, a reagruparnos, a revivir estos feminismos, ¿no? A activarnos. Esta activación fue muy importante para lograr la despenalización del aborto en estos 23 estados. Con todo esto, con todo este trabajo, ¿cómo se enfrenta Marea Verde a la criminalización y estigmatización social que aún existe hacia las mujeres que deciden abortar? Uy, desde que van grupos religiosos, porque ha habido grupos religiosos que se hacen presente en donde nos estamos manifestando y nos llevan rosario, se hincan a rezar ahí donde estamos, o cuando es el proceso legislativo han ido a pararse ahí afuera del Congreso manifestándose en contra, ¿no? Hasta en redes sociales, en Facebook, en X, que nos hacen comentarios de que somos asesinas, de que nos va a castigar Dios y una presión mediática y social que nos criminaliza, ¿no? Que nos hace que creamos, que nos quieren hacer creer que somos las malas, ¿no? Ujú. Y aquí no se trata de ser buenas o malas, se trata de derechos humanos, de un ejercicio pleno a un derecho humano que es la salud sexual y reproductiva para las mujeres. Entonces, en ese criminalizarnos es también de las autoridades de los gobiernos, ¿no? Que durante muchos años había resistencia para nosotras, ¿no? Desde no querer dialogar, desde no querer recibirnos, hasta escucharnos nada más y darnos así por la libre, ¿no? Dejarnos que habláramos y sin tomar en cuenta lo que estábamos diciendo, sin tomar en cuenta la necesidad que teníamos, porque las mujeres están siendo criminalizadas, están siendo procesadas por eh, homicidios en grado de parentesco, ¿no? Por ejemplo, y no pasan como aborto, por supuesto que no, sino como homicidios en grado de parentesco. Entonces, todo esto, esta criminalización ha sido la que hemos tenido que enfrentar y también quienes estamos acompañando esto tenemos que, durante muchos años estuvimos en un espacio
no lo quiero decir como clandestinidad, porque no estábamos en la clandestinidad, porque estábamos preparándonos, porque estábamos rodeándonos de información, buscando servicios médicos y médicas que nos pudieran acompañar en estos procesos. Creo que fueron espacios en donde cada vez nos profesionalizábamos más en atender esto, en recibir información con otras compañeras de la Marea Verde de Argentina, por ejemplo, que nos mandaban desde libros de cómo interrumpir voluntariamente un embarazo, ¿no? Entonces, eso ha sido importante y pues criminalizarnos ha sido una constante, ¿no? Ha sido una constante, sin embargo, eh, pues también nos ha servido mucho para fortalecernos, ¿no? Para fortalecer estos espacios en donde estamos Claro. y acompañar a niñas y mujeres para que decidieran sobre sus cuerpos. Muy bien. Es que ha sido un trabajo político tan de tanta unión, de tanta comunidad, que de verdad ya las colectivas también ya saben acerca de Marea Verde, saben lo que es, lo que representa y cómo todas estas colectivas precisamente se sienten en una comunidad, ¿no? Porque Marea Verde no es una persona o no es una colectiva en común, sino que son muchas colectivas, mucho trabajo comunitario. Con esto, me gustaría saber si te gustaría dejarle un mensaje a las mujeres activistas y colectivas que resisten desde lo local en esta lucha por la autonomía. Pues quiero dejarles una aportación del Estado de México, que es la ternura radical. Esta aportación para nosotras es la que busquemos la sanación de la colectividad, como colectivas estar con el autocuidado, que es muy importante, que no dejemos atrás el autocuidado, pero no solamente el autocuidado individual, sino el autocuidado colectivo, que esta ternura radical entre nosotras sea una constante que nos permita escucharnos, que nos permita encontrarnos, que nos permita coincidir cada vez más en los temas. eh, que la marea verde somos muchas, pero que cada una de nosotras es una historia de vida, es un planteamiento de vida y en estos planteamientos de vida coincidimos todas en que queremos que las mujeres accedamos a nuestros derechos humanos sin que haya obstáculos, sin que haya procedimientos legales que enfrentar. Sigue todavía el tema, es muy importante que consigamos la despenalización del aborto, que lo quiten de los códigos penales. Hasta que no desaparezca de los códigos penales, pues estamos criminalizadas todavía. Entonces, que es muy importante que se quite el delito de aborto de los códigos penales, entendiendo que esto es precisamente para cuando hay interrupción voluntaria del embarazo, no cuando es provocado por ejemplo, un hombre violento que golpea a su pareja, ¿verdad? En ese sentido, sigue penalizado, no es que querramos que se quite todo de los códigos penales, pero sí por lo menos la idea de que pueda ser posible la interrupción voluntaria del embarazo y que deje de estar criminalizada la mujer en los códigos penales. Eso todavía tenemos que andar ese camino, todavía en los 23 estados tenemos que ver que se hagan políticas públicas al respecto de salud, que se aplique la norma oficial 046, que los servicios de salud estén precisamente funcionando, que tengan los medicamentos, que tengan, que dejen de practicar las aspiraciones, los legrados, que haya MEUs, que son más amables que los legrados. Todo eso es un camino muy grande que tenemos que continuar y seguir. Y para eso, pues, seguirnos enredando, seguir juntas, caminando, mano con mano
mano, hombro con hombro, acompañando las cuerpas con esto que te digo que es la ternura radical que yo quisiera que se quedara aquí como una aportación importante de los feminismos de la periferia. Muchas gracias, Emma. ¿Cómo podemos encontrar a María Verde o a Emma en redes sociales? A mí me encuentran como Enma Obrador, ENMA, Enma Obrador, arroba Enma Obrador Feminauta en X o Enma Obrador en Facebook, también ahí les contesto el Messenger con mucho gusto. Y a Marea Verde nos encuentran en Facebook, estamos en Marea Verde México y también nos encuentran en X como Marea Verde México, allí estamos todas conectadas, ahí nos Ujú. pueden encontrar. Excelente. Bueno, entonces nos despedimos agradeciendo profundamente a Emma Obrador por su voz, su claridad y su compromiso incansable con los derechos de todas. Desde Flores de Acero y Flores Rebeldes, Voces de la Periferia, abrazamos esta lucha que es colectiva, territorial y urgente. Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios en nuestras plataformas y seguirnos por redes sociales. También sigan a Marea Verde y a Emma Obrador. Hasta la próxima y que florezca la Muchas rebeldía gracias. y que nunca nos Abrazo falten redes de fuerte. solidaridad. Muchas gracias, Emma. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Desde la periferia resistimos, tejemos redes y alzamos la voz. Esto es Flores Rebeldes, historias de lucha y resistencia de mujeres activistas. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia. CIMAC Radio presenta Flores Rebeldes, Voces de la Periferia.